Hola, mi nombre es Maricruz y el día de hoy hablaré sobre la inauguración del nuevo distrito que fue abierto recién acá en la ciudad de Yiwu, en China, donde vimos todo tipo de tecnología, desde drones, robots humanoides. Recientemente hay muchos videos virales sobre robots o cosas de robótica en China, automatización de muchas cosas. Entonces vengan conmigo a ver este nuevo distrito donde encontraremos muchísimas cosas nuevas y la verdad muchas cosas que yo tampoco había visto, así que vamos. Para los que no sabían, les doy un poquito de contexto. En la ciudad de Yiwu, en China, hay 5 distritos donde las personas van a hacer sus compras al por mayor, especialmente personas que hacen negocios internacionales y vienen personas de todo el mundo. Este nuevo distrito que fue abierto el día de ayer, el distrito número 6, es donde hay nuevos productos en tecnología, pero asimismo también tienen otros productos que ya existían anteriormente en los otros lugares, como por ejemplo joyería, productos de belleza, pero este lugar es totalmente nuevo, entonces se ve muy diferente a los otros distritos. Ahora hablemos sobre los drones y tecnología aérea. Ayer tuve el agrado de ver todo tipo de drones gigantescos, para todo tipo de uso, drones industriales, drones comerciales. China está muy adelantada en todo esto de la logística utilizando drones. Ya varias ciudades han implementado este tipo de tecnología para hacer delivery y pues ver todo esto en directo te da una perspectiva hacia dónde va China con todo esto de la tecnología. Ahora veamos la parte de máquinas y automatización. Estas de aquí son manos biónicas inteligentes de BrainCo, una empresa china líder en tecnología de interfaz cerebro-computadora. Lo más impresionante es que estas prótesis funcionan con señales del cerebro, permitiendo a personas con amputaciones controlar la mano como si fuera natural. BrainCo está entre las empresas más financiadas del mundo en esta tecnología, junto a Neuralink de Elon Musk. Aquí podemos ver la automatización industrial en acción, brazos robóticos diseñados para fábricas inteligentes. Estos robots realizan tareas repetitivas como empaque, ensamblaje de componentes y procesos de manufactura con precisión sin parar. Este tipo de automatización es lo que está revolucionando la producción en China, haciendo los procesos más eficientes y reduciendo los errores humanos. La verdad, la apertura de este distrito es algo que no me podía perder. Había tecnología de todo, desde aspiradoras automáticas que cambian sus propias boquillas, hasta exoesqueletos para piernas que te ayudan a escalar montañas, reduciendo el cansancio, y robots que entregan la comida en restaurantes. La automatización ya está en cada aspecto de la vida cotidiana. Habían máquinas de automatización de todo tipo, para logística, para empaques, robots que hacen todo por ti. Algo que me sorprendió y que me gustó mucho fue ver a los robots perro y los robots humanoide. Estos robots que recientemente se han vuelto muy populares acá porque hay robots de lucha libre que los ponen a pelear, y también los perritos, o no sé cómo llamarlos, pero son unos robots perritos que dan vueltas. Los cyberdogs se usan para vigilancia, inspecciones en lugares peligrosos, entregas y hasta rescate en zonas de desastre. Pueden moverse en terrenos difíciles y subir escaleras de forma autónoma. Estos robots humanoides pequeños que han visto en competencias de lucha libre y fútbol no solo son entretenimiento, se usan para desarrollar inteligencia artificial y probar movimientos complejos. Lo que aprenden con estos robots pequeños eventualmente se aplica a robots más grandes para industrias, hospitales, etc. Otra cosa que me gustó fueron unas pantallas que se utilizan para traducción, donde una persona se sienta a un lado y la otra persona al otro lado. Tú hablas en español, por ejemplo, y la otra persona en chino, y tú puedes ver directamente al instante qué es lo que está diciendo la persona y comunicarse de esa manera. La verdad es muy útil para eso de los negocios y todo ese tipo de cosas. Me pareció algo muy interesante. Y eso fue todo sobre la inauguración del distrito número 6 en la ciudad de Yiwu. Espero que les haya parecido interesante. Si están interesados en saber sobre tecnología en China, vida, negocios en China, suscríbanse a mi canal. Están todos bienvenidos y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Bye.